empezar mañana. ¿Cómo va? Y continuamos con el tema, digamos, de la teoría que necesitas saber para el laboratorio de mañana también. Bueno, y desde que empecemos a conectar el para qué, estamos haciendo todo lo que estamos haciendo. Todos estos 7 sábados, al que toca madrugar, ¿cierto? Habíamos hablado de que para lograr tener una medición confiable, además de un procedimiento de medición, un sistema de medición adecuado, requerimos también tener un procedimiento de medición que sea válido, ¿cierto? Que sea coherente, enfocado en ese uso previsto que le vamos a dar. Recuerden que ese uso va a responder a un para qué. Que hayamos dicho en la primera clase conmigo, ¿cierto? Que siempre va a haber un para qué. Un uso previsto. Obviamente, el procedimiento de medición que busca evaluar el análisis de la matriz, ¿sí? Evaluar ese mensurando, pero siempre va a haber una justificación adicional que voy a hacer con ese dato. ¿Por qué me interesa medir glucosa en plasma y otra cosa? ¿Por qué me interesa medir la glucosa en esta bebida? ¿Por qué me interesa medir proteína en ese producto alimenticio? La proteína en gas, siempre hay un para qué. En este punto espero que no haya dudas con respecto a la definición mensurable. Debe estar completamente claro. Además, igual, si yo estoy mal, el profesor Julián lo evaluó en el examen. Entonces, también habíamos abordado el tema del procedimiento de medición que tiene 3 componentes. El principio, ese fenómeno fundamento que nos explica, que nos da esa razón de por qué ese procedimiento me muestra lo que quiero ver y otra cosa. El fenómeno que espero haber descrito bien en el laboratorio, por qué el Bureau sirve para proteína, por qué con Bombard se evalúa glucosa y otra cosa, ¿sí? ¿Por qué la albúmina me permite, el vértebro compresor me permite ver la albúmina? ¿Qué está pasando allí? El método que es el día a día, digamos, el paso a paso, cada operación que se está haciendo, el diagrama de que ustedes deberían estar realizando para saber qué hacen, y el modelo matemático que se aplique para llevar los datos o los resultados a las unidades correspondientes para tomar decisiones. Habíamos abordado la diferencia, la relación que había entre método y técnica, ¿sí? Y más bien una relación de competencia. Un método aplica técnicas y un método tiene una finalidad. ¿Sí? Entonces, cuando caracterizamos un procedimiento de medición, debemos definir el mensurando lo que tenemos puro, ¿cierto? ¿Qué medir? ¿Dónde? Las unidades. También para ese cómo, el procedimiento de medición, definir el principio, el modelo y las técnicas que están allí implícitas para poder entender qué puede estar fallando en el caso dado. Si yo no conozco el principio, cómo funciona el procedimiento de medición, ¿sí? Puede pasar que incluso un error, como cambiar la luz de onda, ¿cierto? Que no tome. No entiendo, si se cambia y mido con una luz diferente porque no entiendo el fundamento. No entiendo por qué funciona.
Si me equivoco en los cálculos, me va a dar algo que no va a ser coherente. Si no tengo dominio de las técnicas, si no sé pipetear bien, ¿sí? Si no manejo un fotómetro adecuadamente, ¿sí? Toda la influencia sobre ese resultado. Entonces es un conjunto de muchas cosas. Ustedes tienen que tener, digamos, esa mente abierta a ir ajustando cada uno de estos factores. Conocer el mensurando, pero además conocer el principio, saber cómo hacer los cálculos y tener habilidades con las técnicas. Ese es el paquete completo, el paquete de un análisis. Miren aquí ejemplo, mensurando concentración de plomo en milimol por litro en plasma humano. Miren que aquí estamos viendo que seguramente para que se produzca un bioanalista puede saber para qué hacer ese plomo en plasma. A ver, ¿para qué? Intoxicación, repite, relacionado con la parte ocupacional. Depende de dónde trabaja esa persona para evaluar y sobre todo cobertura de seguro, ¿cierto? La póliza y todo eso. La ARL. Principio, ¿por qué digamos, el procedimiento de medición evalúa plomo? Debido a esa capacidad que tiene ese átomo de absorber energía a una longitud de onda definida, que es de 283.3 nanómetros. Entonces, es una capacidad, ¿cierto? Yo les decía a ustedes que esas propiedades, como la camisa roja del que se terminó la fiesta, ¿sí? Las aprovechamos para identificarla adecuadamente. El modelo que aquí vemos, el que ustedes han venido usando, una interpolación lineal usando una recta de regresión. Y técnicas que pueden estar implícitas en ese camino, en esa ruta. Se puede centrifugar, se puede hacer una digestión. En este caso, la técnica de cuantificación, una espectroscopía de la expresión atómica de Young. Miren que aquí tenemos un panorama completo de un procedimiento de medición. Es lo que ustedes vamos a tener leermente con lo que están haciendo en el laboratorio. ¿Sí? Bueno. Esto lo habíamos abordado, la importancia de definir qué medir, para qué medir. Entonces, este de cómo medir, cómo nosotros seleccionamos el procedimiento de medición adecuado, depende de los requisitos meteorológicos que requieran cumplir en este caso ese resultado. Algunas preguntas que nos podemos hacer para definir, digamos, si este procedimiento puede ser apto o no, es uno, si de pronto hay una exigencia reglamentaria. Por ejemplo, que una entidad te diga que sí o sí el análisis de plomo en plasma tiene que ser hecho por el método tal. Si está reglamentado, ustedes no pueden, pues, tener una segunda opinión. Les toca respetar lo que dice la autoridad. Eso puede ser una. Si imprima, por ejemplo, en este caso el mercurio en altura. Si INVIMA dice el límite máximo permitido de mercurio en la de miligramos sobre kilogramo, y esa concentración la tienen que medir con un método A, porque la norma de INVIMA lo dice, nosotros no nos desgastamos pensando qué método aplicar. INVIMA nos está diciendo cuál. Si no hay una exigencia, en este caso como Ministerio de Salud, por el caso, digamos, de una muestra humana, empezamos a ver algunos requisitos como cuál sería el intervalo de medición que debería tener ese procedimiento. Entonces, para el caso de mercurio, si yo sé que el límite máximo permitido es de 1 miligramo por kilogramo de atún, yo espero
de medición que a mí se me ocurra proponer para ese problema debe poder cuantificar muy bien uno. Es decir, que el límite de detección debe estar por debajo de 1. ¿Listo? Generalmente algunas entidades sugieren, como para que no haya problemas. Ustedes saben que los métodos son débiles, se equivocan mucho y los niveles bajos. Entonces, evitar los niveles bajos de un procedimiento de medición, usarlo. No hay uno que con la pipeta, tratar de usar los volúmenes medios o altos, siempre, hay menos error. Entonces, una sugerencia es que si la especificación en este caso es 1, el método debería estar o debería ser capaz de detectar desde 10 veces menos esa especificación. Es decir, desde el punto 1. Sería un buen comienzo para el procedimiento de medición. ¿Sí? Es decir, que debería buscar procedimientos de medición que miden mercurio desde el punto 1 miligramos sobre kilogramo, para evitar de pronto que las muestras de rutina se me pasen a no cuantificable, no detectable. Ustedes con uno detectable se quedan como en las mismas muchas veces. ¿Sí? Un ejemplo. Digamos, blanco, se ve bien. Procedimiento de medición 1, procedimiento de medición 2. ¿Cuál es el problema? Queremos analizar contenido de mercurio para saber si nos podemos comer esa ¿cierto? O no. O se puede comercializar o no, ¿qué tan seguro es? El procedimiento de medición 1 tiene un intervalo de trabajo, suponiendo que va a ser desde 0.8 hasta 20 miligramos sobre kilogramos. ¿Sí? Y el otro está desde 0.8 hasta 5. Uno con esta información puede empezar a comparar qué procedimiento de medición puede ser más apto, ¿cierto?, para aplicar para el uso previsto. Si yo sé que la norma me está diciendo que de 1, digamos, de 1 para arriba no se puede vender, ¿sí? No es seguro. Entonces tengo que buscar qué procedimiento de medición me puede de algún modo dar la certeza de la toma de decisión. Es decir, miren que este punto 8 miligramos sobre kilogramo está muy cerquita del 1. ¿Sí? Es decir, que eventualmente con la incertidumbre que hay de medición, ustedes saben que existe, es otra cosa. De pronto ustedes están viendo la idea de que ustedes reportan un dato, sacaron 5. ¿Sí? Realmente tras ese 5 hay una incertidumbre, más o menos. Ese más o menos muchas veces lo ignoramos. Y para toma de decisiones van a ver en la tercera unidad del curso, es súper importante para comparar resultados. Entonces, si yo tengo un procedimiento de medición que me da, digamos, punto 9, si me da punto 9, incertidumbre más o menos punto 2 para este procedimiento de medición, punto 9 más punto 2, 1.1, se sale. Hay una probabilidad de que esté incumpliendo, ¿cierto?, la cantidad de mercurio que se asegura. Igual que en los clínicos. Está enfermo, está sano. Cuando pasan ese tipo de cosas.
Entonces uno por eso trata de escoger los métodos que tienen una menor incertidumbre. ¿Sí? Entonces, para decidir sobre qué procedimiento de medición usar, tratar de seleccionar aquel cuyo intervalo de medición pues, pueda abarcar de manera adecuada los resultados que yo esperaría de la muestra. ¿Sí? Por eso recuerden que ustedes en el primer laboratorio lo que hacen es comparar los clínicos y tenemos los clínicos de referencia con los jugadores que iban a preparar para las curvas de calibración para ver si estaban lineales en ese intervalo. ¿Sí? Y también para el caso de los de niña, podían revisar los valores que estaban reportados en los alimentos que estaban trabajando. ¿Sí? La idea es que el procedimiento de medición, ojalá en lo posible pueda, digamos, en este intervalo como central, donde uno esperaría que el método funcione mejor, pues se sitúen las muestras de rutina. No sé si estoy siendo claro, dudas aquí. Daniel, dudas. Bueno. Ahora, ¿dónde buscamos esos procedimientos de medición? ¿Dónde los encontramos? Hay muchas fuentes, ¿sí? Normas técnicas, publicaciones científicas, de casas comerciales. Miren que de hecho ustedes están trabajando por insertos que vienen de una casa comercial. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la mejor fuente realmente? Las normas. Ojalá tengamos una norma de mayor, digamos, reconocimiento. Entre más personas lo utilicen, entre más reconocimiento tengan, les está dando esa confianza a ustedes. Les funcionó a tantos, porque a mí no, sí, en mi laboratorio. Entonces, si pueden tener una norma, ojalá. Si no, ya irse a las segundas fuentes, secundarias. Casas comerciales y publicaciones científicas. Casas comerciales. Me imagino que el profesor Julián hizo mucho hincapié, mucho énfasis en que hay que pedir información a ese proveedor. ¿Sí? No tragar entero. En ese sentido, cuando a mí me viene un sistema de medición, es decir, el procedimiento es inserto, me debe mostrar los valores de error que ellos obtuvieron cuando el método lo implementaron, para ir comparando al final si me dio o no me dio, que de hecho ustedes lo van a hacer en la práctica de más arriba. Porque los insertos, sobre todo para los que tienen clínicos, tienen unos errores declarados. Ustedes van a comparar si esos errores se parecen a lo que ustedes obtuvieron en el laboratorio. ¿Sí? Para la cuarta y quinta práctica. Entonces, si el proveedor no declara esos errores, ¿yo cómo voy a saber si estoy bien o estoy mal? Entonces, tarea de ustedes, chicos, chicas, solicitar la información completa de errores a casas comerciales. ¿Sí? Que se la mando de primero compran, no, mándeme primero la información y después le compro su sistema. Porque hacen eso, que te enganchan con esa medición de compras y te dan información de la validación del método. ¿Ok? Bueno, por último, las publicaciones, pues, no es que no voy a decir que el profesor dijo que no usen las publicaciones. Se puede usar publicaciones. ¿Cuál es el problema con la debilidad que tienen? El N, ¿sí? El número de personas que la han aplicado. ¿Sí? No están reconocidos. Entonces, si no están reconocidos, a ustedes les va a tocar en el laboratorio demostrar que a fulano de tal, ¿sí?
le funcionó igual que a mí en el laboratorio. O sea, que van a hacer mucho más experimentos. Es eso. ¿Qué más podríamos tener en cuenta a la hora de decidir por un procedimiento de medición 1 y un 2? ¿Qué se les ocurre a ustedes? El precio. Muy bien. Hay que pensar que también es un negocio, tenemos que comer también. Entonces, el dinero. Obviamente, sopesando que ya un polo técnico dentro de lo que cumple lugares más económicos. Reactivos, sistemas de medición más económicos, más asequibles, bien. Y otro factor importante, ¿cuál sería? A ver, tengo dos que funcionan bien y me cuesta igual. ¿Por cuál C o cuál te vas? Ambos tienen la misma sensibilidad y valen lo mismo. Tienen lo mismo, técnicamente son iguales. Más simple, sí, eso conlleva a tiempos más cortos. Los tiempos. En clínicos es súper importante eso. Tiempos de respuesta pueden hacer diferencia entre vida y muerte. Listo, es lo apropiado. También en industrial, tiempos de respuesta. ¿Cuánto me puede demorar para sacar un lote de un producto al mercado? Y esperar que la laboratorio se lleve un mes para un resultado mientras que tengo el producto de materia prima acumulada. Y se me puede dañar o pues entonces, dos componentes importantes luego de haber definido lo técnico es los costos y el tiempo. Bueno. Entonces, esta es la ruta que estamos siguiendo. Hay una necesidad, ¿cierto? Identificamos que hay que medir para algo. Definir cuáles son esos requisitos metrológicos. Si veo que en bibliografía si hay normas, hago un análisis y veo cuál es más apropiado, selecciono ese procedimiento de medición de bibliografía. O si no hay nada, me toca empezar de cero, hacer un diseño de un método, que también lo podemos hacer. ¿Sí? Ahora, para la pregunta de Jimena, ¿por qué? Antes de empezar a implementar cualquier procedimiento de medición, hay que definir su validez. ¿Sí? Esta ruta explica lo que estamos haciendo en el laboratorio. Antes de empezar a tomar muestras de pacientes, tomar muestras industriales de alimentos, de materias primas, de lo que sea, hay que asegurarse que ese procedimiento de medición es válido. Y es lo que estamos demostrando cada sábado. ¿Listo? ¿Qué es esto y por qué? Esa validación tiene diferentes pasos. Bueno, miren que aquí aparece validación por verificación. No sé si el profesor Julián ya les había hablado sobre esos términos. Sí, ¿qué les dijo? Cuéntenme. Eso es, digamos, la validación se hace de manera inicial en tiempo cero, la verificación se hace después para corroborar que esos requisitos que se evidenciaron en la validación se siguen cumpliendo. ¿Sí? Entonces, aquí digamos, viendo los sino que los conceptos sacados del documento del BIM son muy confusos a veces, les toca traducirlos, toca leerlos bien. Miren aquí la validación, ¿qué es? Verificación de que los requisitos especificados son adecuados para el uso previsto. Entonces miren que aquí lo que estamos es comparando
o evaluando si ese procedimiento de medición me cuenta adecuadamente lo que yo uso. ¿Sí? Me cuantifica esa glucosa, me cuantifica esa proteína, esa albúmina. Mientras que la verificación no le importa tanto, digamos, no se enfoca tanto en el uso, sino en el resultado obtenido previamente en la validación. Estos requisitos que aparecen aquí son de validación. ¿Sí? De pronto este matacha es más claro. En la validación nos enfocamos en que el método, cuidado, de referencia oral, validamos, obtenemos unos resultados. Un resultado, como les dije ahorita, puede ser que se obtuvo por ejemplo, un error sistemático del 2%, con una variación del 15%, listo. Luego, cuando voy a hacer una verificación, ¿qué hago? Estos son requisitos que, por ejemplo, ustedes lo van a encontrar en el inserto para los que vayan a evaluar los clínicos y van a comparar entonces si les da 15 o menos, si les da 2 o menos, para saber si se cumple o no, si está verificado, si realmente el procedimiento de medición está funcionando como se lo vendieron o realmente me vendieron algo que no era, que no funcionaba en mis condiciones. ¿Cierto? No sé si es claro como me dije. Sánchez. Bien. Miren aquí un ejemplo. Este es un procedimiento de medición que se implementa para evaluar Cryptosporidium o Cystis giardia en agua. Queremos que el procedimiento de medición pues, me permita identificar y contar, ¿cierto? Estos microorganismos, creo, ¿cierto? Son microorganismos, ustedes saben más que yo. No sé qué tan micro sean. Tenemos una validación en la cual tenemos unos errores que luego se van a documentar. Puede ser un inserto sin una casa comercial o en el mejor de los casos, que pasó a una norma internacional reconocida. En este caso es una norma internacional ISO 15553 de 2006, donde van a estar especificados los errores esperados para esa metodología. Entonces yo como usuario me gasté mis dólares aquí comprando la norma, la implemento. Yo esperaría que si yo sigo la receta tal y cual aparece aquí, los errores que obtenga van a ser iguales o menores a los que reportaron la norma. ¿Sí? Al máximo iguales. Entonces, eso es una verificación. Entonces, en este momento ustedes tienen que empezar a preguntarse: ¿lo que voy a hacer es una verificación o es una validación? Lo que estoy haciendo. Les dejo la reflexión para que vayan, porque esa es la primera pregunta de la exposición en el informe final. ¿Qué hicieron? ¿Validaron o verificaron? Es decir, tomaron algo que ya está escrito para esa matriz específicamente y la evaluaron y la contrastaron con esos resultados, o evaluaron con unos requisitos generales para ver si efectivamente el procedimiento de medición le permitía cuantificar el analítico. ¿Listo? Como la reflexión que vayan haciendo. Inquietudes, dudas, ¿cómo vamos? Mariana. Bien. Bueno, yo voy identificando la documentación. Bueno, ¿cuándo se valida? ¿Cuándo se verifica? Un procedimiento cualitativo, en este caso cuantitativo también, si el método está documentado
normalizado, en una norma técnica, se espera ya que ese método ya sea previamente validado. Si está previamente validado, si voy a seguir la norma técnica como tal, voy a hacer una verificación. ¿Sí? Aplica para el inserto también. Si a mí el que me vende el sistema de medición, ¿sí?, en la casa comercial, me dice que ya lo validó y me muestra ya las evidencias de que lo hizo, ¿yo qué debo hacer? Verificar. ¿Sí? Ojo, hay que verificar. No enseguida coger las muestras de pacientes o muestras de, en el caso de la planta de producción, y enseguida someterlo al sistema ya porque es nuevo. Que yo he hecho unos sondeos y me han sorprendido de manera negativa. Les pregunto, chicos, ¿qué hacen cuando el sistema de medición se lo entrego? Que enseguida usarlo porque como el Señor le prometió el cielo y la tierra y lo vendió, entonces es infalible, ¿cierto? Ustedes van a creer en el ciegamente. Para eso tienen que verificar. Porque ustedes no les dan, ustedes pueden reclamar, devolver ese sistema. ¿Sí? Lo pueden devolver. Porque van a poner en riesgo los resultados que son importantes, como yo les he dicho. Toma de decisiones. Bueno, y si no está normalizado, ahí sí me toca validar. ¿Sí? Me toca validar. Hay dos tipos de validaciones. Puede pasar algo, que de pronto en mi laboratorio, por costumbre, de pronto he venido usando el procedimiento de medición sin verificarlo y sin nada. Hice esa burrada, por ejemplo. ¿Sí? Se ha venido usando mucho tiempo, pero yo puedo sacarle provecho a esa información histórica y puedo hacer una validación retrospectiva. No lo he validado antes, pero tengo información suficiente acumulada para empezar a ver cómo se comportan los errores, la dispersión como es, y con eso puedo, de algún modo, saber que efectivamente ese procedimiento de medición es apto para el uso. O en el caso donde no hay un dato y empezar de cero, voy a demostrar que es apto para el uso, hago una validación prospectiva, o sea, sin datos iniciales. Diseño de externo. Tenemos otro caso aquí. Ahí que la norma dice que debo usar una centrífuga, yo no tengo centrífuga. La colombianada, voy a cambiar la centrífuga por otra cosa. Agitación a mano. Ya cambié el procedimiento de medición, ¿cierto? Ya cambié algo. Si yo cambio la norma, estoy obligado a evaluar si ese cambio es significativo, y si es significativo, ¿qué tengo que hacer? Validar. ¿Sí? Pero si nosotros compramos un sistema de medición, o compramos en este caso, tenemos la norma, lo ideal es seguirla como aparece allí, para poder comparar después con esos requisitos o esos resultados de la validación. No sé si hay dudas hasta aquí. ¿Cómo vamos? Vamos. Vamos, que bien, vale. Bueno. Entonces, para esa demostración, ¿sí?, ya sea para validación o para verificación, vamos a tener en cuenta unas características que son las que hemos estado evaluando, o vamos a evaluar en el resto de los laboratorios. Parten de las características fundamentales a las supremas. Vamos a ir subiendo esa pirámide. Entonces, empezando con las características básicas fundamentales que les traté de adelantar un poco en la última reunión que tuvimos de una hora, sino que estaban pensando en el parcial ese día. Entonces, retomando,
Esas básicas fundamentales son aquellas que permiten garantizar la identidad, ¿sí?, del analista. Es decir, buscar esas propiedades que puedan estar permitiéndome de una manera, digamos, confiable, identificar que es analito a pesar de que existan otras en esa matriz. Tenemos dentro de esas básicas fundamentales la selectividad o especificidad, límite de detección y sensibilidad. Habíamos hablado de la selectividad, que, pues, como les había comentado en la clase, esa facultad que tiene ese procedimiento de medición para darnos una señal que sea independiente, que no pueda confundir el analito que use con otro componente de la muestra, ¿sí?, que no me engañe, no me enrede con otra cosa. Una de las formas en las que podemos medir la actividad es material de referencia. Imagino que voy a abordar el material de referencia. Por evaluación de efecto matriz, que fue lo que hicimos en el laboratorio. Por análisis de interferencias, comparación con métodos de referencia, por enriquecimiento con sustancias puras. Hay diferentes maneras de darnos cuenta si ese procedimiento, al meterle el ruido, sigue siendo capaz de mostrarme lo que quiero ver. Un ejemplo aquí. Si yo quiero evaluar selectividad mediante análisis de interferencias, en una muestra, ¿sí?, rutinaria, va a haber desde un grupo analito más X, Y, Z, todo lo que lo acompaña. Nosotros, con un diseño de experimento sencillo, podemos comparar cómo se comporta el procedimiento de medición cuando nosotros adicionamos potenciales interferentes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero analizar el analito, que en este caso es A. ¿Sí? Preparo una solución de A a una concentración definida. Lo hago por quintuplicado. Vean que aquí tengo valores que se parecen mucho. ¿Sí? Una desviación pequeña. Pero yo sé, sí, porque conozco la matriz, conozco el tipo de muestra, que ese analito A en la vida real viene acompañado de otras cosas que esa muestra. Viene acompañado de un componente B. ¿Qué hago? Simulo. Agrego B y veo qué pasa con ese estándar. ¿Sí? Si B no afecta, la señal inicial se debe mantener igual o significativamente igual. Entonces yo puedo hacer una comparación estadística entre los grupos. Ustedes ya saben, una prueba T, por ejemplo. Grupo 1, grupo 2. La hipótesis nula sería ¿cuál? Emanuel, ¿cuál sería la hipótesis nula? Que no hay interferencia, que la señal promedio del grupo 1 es igual a la señal promedio del grupo 2. ¿Sí? De una manera sencilla de empezar a descartar si la presencia de interferentes pues nos perjudica. ¿Sí? Imagínate. Esto es clarísimo. Por eso, ¿qué prefieren? ¿Hacer esto o hacer la prueba de matriz? La prueba de matriz es una manera práctica de abordar todo lo que puede estar en la matriz, ¿cierto? Por eso ustedes pueden, ese plasma, no saben qué hay allí, lo que me interesa es qué hay, no saben si lo que hay afecta.
¿cierto? Es lo que estamos probando. A coger bibliografía, a ver composición del plasma, por ejemplo. En el calcio, el calcio afecta, descartándonos por uno. En el ensure, por ejemplo, que tiene, y poder componente por componente a veces en este sentido. No terminamos, ¿cierto? Entonces, por eso la aproximación es práctica. La de una curva de adición estándar por matriz. No sé si fui claro con este ejemplo, con esta aproximación. ¿Sí? Creen que necesitan aquí tener claridad sobre cada componente. Muchas veces eso es imposible. Nosotros nunca vamos a saber la composición exacta de una muestra. No sabemos con quién se está revolcando el organito ahí. Ni idea. Bueno. ¿Cómo se hace microbiología en el futuro microbiólogo? Bueno, con microbiología, para empezar a hablar sobre selectividad, hay que comprar cepas de referencia. Unas cepas, es decir, microorganismos que han sido debidamente caracterizados, que tienen, obviamente, con pruebas bioquímicas, con secuenciación, que ustedes saben más que yo sobre eso, cómo caracterizar adecuadamente un microorganismo. Y hacemos pruebas, en este caso, el microorganismo Diana, que es el que yo percibo, yo quiero evaluar la cantidad de salmonela que tiene una muestra de alimentos. ¿Sí? Entonces, la cepa de salmonela es la Diana, que yo quiero buscar. Entonces, yo puedo buscar entonces, lo que hago es hacer unas adiciones de esa cepa Diana y añadir el procedimiento de medición, ¿sí?, que yo quiero evaluar. Proponiendo, si todo sale bien, pues se debe crecer lo que estoy buscando. El procedimiento me debe mostrar lo que se conoce como un verdadero positivo. Espero que crezca porque yo estoy consciente, estoy seguro que se la creé. Compré, me gasté la plata, pues, compré la cepa, adicioné y me debería crecer. Si me crece, cumplí con el objetivo inicialmente. Entonces yo puedo evaluar la selectividad con esa tasa de verdaderos positivos. ¿Sí? Ahora, ¿qué puede pasar? Bueno, que me creen que eso está bien, pero ¿qué pasa si agrego microorganismos que no busco y que pueden estar presentes en la muestra? Suponiendo, salmonela no va sola, tiene una microbiota acompañante también allí, ¿sí? No sé, ustedes saben que voy a encontrar ahí acompañando salmonela. Microbiólogos. ¿Qué nada? El coli, bueno. Entonces, ¿yo qué hago? Quiero saber que el procedimiento de medición no se engañe si existiera otra cepa, otro organismo ahí presente. Es decir, que a pesar de que le agregue en este caso una cepa no Diana, es decir, compro la cepa certificada de E. coli y la agrego también, y me debería mostrar también que crece, es decir, que a pesar de que existe el otro organismo, mi salmonela sigue creciendo. ¿Cierto? No hay una inhibición. Pero además de eso, también debo corroborar que el procedimiento de medición no me muestra lo que yo no quiero ver. Si yo no quiero ver E. coli, si yo agrego aquí cepa de E. coli y aplico el procedimiento, no me debería crecer nada porque no lo uso. ¿Cierto? Si me crece algo, es un falso positivo. Yo esperaría esto, un verdadero negativo, que no me crezca cuando no espero que me crezca. ¿Listo? Y de esa manera empezamos a ver qué tal selectivo un procedimiento de medición en microbiología. Entre más compleja la muestra, entre más
en este caso, interacciones con microorganismos acompañantes más grandes se va a hacer el experimento y más costoso. Tuvieron que evaluar el conocimiento nucleológico, también toma su tiempo, más que todo, por lo complicado que es la manipulación de estos organismos. ¿Dudas? No. Bueno. Entonces, bueno, hay unos cálculos que podemos hacer aquí. Por ejemplo, cuando queremos evaluar un procedimiento de medición microbiológica, lo podemos comparar con un método de referencia. Digamos, queremos verificar, digamos, o implementar un procedimiento nuevo, ¿sí? Que le vamos a llamar método candidato. Lo podemos comparar con un procedimiento ya que ha sido ya reconocido, generalmente se conoce como gold estándar, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si digamos, si con el método candidato estoy probando que crece la salmonela, ¿sí? Pero, y el aplicar, digamos, el método gold estándar para la misma muestra me crece, entonces me está confirmando que existe en un verdadero positivo, ¿sí? Está confirmando su presencia. True positive. En el caso contrario, en este caso, que el método mío me esté mostrando que hay, cuando con el método de referencia no hay, ¿a quién le creo? Al de referencia, ¿cierto? Ahí sí. Al de referencia le creo. Entonces me está diciendo que no hay cuando mi método dice que hay. Entonces está diciendo mentiras, ¿cierto? Me está mintiendo. Entonces sería un falso positivo. El famoso falso positivo. Entonces aquí la idea es cómo saber que un procedimiento de medición es selectivo o no, con las tasas de falsos positivos y verdaderos positivos. La tasa de falsos positivos debe ser 0, ojalá, lo más cercano a 0. Que no me crezca cuando me esté, porque me estaría confundiendo, ¿sí? Con otro. Y la tasa de verdaderos positivos debe ser muy alta, recordando que las tasas son proporciones. Una proporción va de dónde a dónde? De 0 a 1. Es decir, que si yo, por ejemplo, en el parcial les digo, chicos, la tasa de falsos positivos, en este caso es A, es 0.5 para el método 1 y para el método 0.8, ustedes ya saben cuál de los dos es más selectivo, ¿sí o no? ¿Listo? Miren que aquí vamos tomando decisiones. ¿Dudas, inquietudes? No. Cristian. Bien. Vieja amiga, vieja conocida. ¿Ya lo hicieron en la práctica? ¿Cómo les digo? A ver, adelante un poquito. ¿Cómo vieron esas comparaciones o esos efectos de matriz? Sí hubo. Levante la mano aquí, hubo el efecto de matriz mayor a 10. ¿Cuánto? No es tan regular. Bueno, vamos a aprovechar este tema para abordar lo del laboratorio. Listo, para ir como en sintonía. El objetivo, chicos, era que ustedes, pues, es que ustedes usaran una herramienta que sea viable para evaluar si hay componentes de la matriz que afectaran las cuantificaciones analíticas. Como vieron, los análisis con interferentes son muy largos y pues si pueden demorar pues, mucho tiempo, son muy complicados.
es más práctico en el sentido de que tenemos una matriz real, ¿sí? Y con ella empezamos a enriquecer, digamos, soluciones que tenemos una concentración de analítica y evaluamos qué tanto puede influir principalmente en la pendiente. Entonces, ustedes tienen esa tarea, uno, calcular el efecto matriz con esta fórmula, ¿sí? Ahorita vamos a ver la hora de cálculo. Y adicionalmente, allí aparece como entregable una comparación estadística de pendiente. No sé si la vieron, ¿cierto? Es una hoja de cálculo que nadie me ha preguntado por eso. No sé si quieren encontrar por qué. Están calladas, no han dicho nada. Con un número medio propio, vamos a hacer una asesoría en semana. Y ya espero que me escriban. Se pasó la semana. Yo les dije, por ahí es extremo, ¿cierto? Nada, no aparecía. Bueno, entonces, la idea es comparar estadísticamente las pendientes. Esa comparación estadística se va a hacer con base en una prueba técnica. Una prueba técnica. Recuerden, cuando hacemos una prueba de contraste de hipótesis, la hipótesis nula corresponde a la igualdad, ¿sí? Y la alternativa a la desigualdad, ¿sí? Por notación. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos aquí hipótesis nula, que la pendiente de la recta 1 igual a la pendiente de la recta 2. ¿Sí? Pendiente de la recta con matriz o sin matriz es igual a la pendiente sin o con matriz, pero ahí es definido. Y en contraste, la hipótesis alternativa, que son diferentes. Este es una prueba de una cola de dos bolas. Dos bolas. Creo que ya tenéis que hablar seriamente con el profesor que está ahí. Que le hagan mucho énfasis en esto. Nosotros generalmente hacemos contrastes usando diferentes pruebas. La prueba T, ¿sí? Prueba F, la prueba Z también. La prueba que más se usa es la prueba T, que usa menos de 30 datos. En esa nosotros más o menos, la distribución T, donde nosotros esperamos, en este caso, es el 0, que la pendiente 1 igual a la pendiente 2. Quiere decir que B1 menos B2 tiene que ser igual a 0. Eso es lo que esperamos, que cruzamos dedos para eso, ¿sí? Que las pendientes sean iguales, que no existen interferentes importantes que nos estén afectando la cuantificación. Entonces, ¿por qué una prueba de dos polas? Porque esta relación puede verse perjudicada por un lado o por el otro. Es decir, esto no se cumple si B es mayor a B2 o si B2 es mayor a B1 por cualquier lado, ¿cierto? Se encuentra, es decir, que tendremos que probar si se aleja ese valor, esa resta, por un lado o por el otro lado, cada cola de la distribución. ¿Sí? Entonces, siempre que ustedes vean una diferencia como hipótesis alternativa, me está indicando que es una prueba de dos colas. Si ustedes ven en una hipótesis alternativa que es mayor o menor, me está diciendo que por un solo lado es de una cola. Bueno, entonces hay que hacer una prueba de dos colas para evaluar esas pendientes.
¿Cómo se hace esa prueba, digamos, esa prueba T? Hay un paso que hay que seguir, sino que la prueba T tiene diferentes variantes, dependiendo del comportamiento de la distribución de los datos. Si hay mucha dispersión, digamos, nosotros usamos, en este caso, para varianzas desiguales. Para que les quede más claro. Ustedes van a contrastar. Digamos que esta es la pendiente 1. ¿Sí? Esta pendiente 1 tiene una desviación también. Desviación estándar de la pendiente, que le va a dar como esa amplitud. Y B2, suponiendo que es esto. Cuando comparamos dos grupos en los cuales las dispersiones son muy diferentes, usamos una prueba T con varianzas desiguales. ¿Sí? Cuando las varianzas se parecen, es decir, que la distribución de B1, digamos que esta amplitud se parece más o menos a la distribución estándar, utilizo una prueba T para varianzas homogéneas. ¿Sí? Entonces ustedes tienen primero que saber si se cumple esto o esto. Y para saber eso se hace una prueba F. La prueba F me dice qué tan distintas son las desviaciones estándares entre las dos pendientes. ¿Listo? Y aparece acá arriba. O sea, yo les estoy aquí dando como la guía, pero realmente esto lo hace una hoja de cálculo que yo las tengo aquí. Ahorita les digo cómo se aplica. Pero es importante que ustedes sepan de dónde sale, que no es darle las cosas así sin saber pues, de dónde vienen y para dónde van. Ustedes miren que aquí primero se hace la prueba F para saber si las dispersiones se parecen o no. Si se parecen, aplico esta prueba. Si no se parecen, aplico esta prueba. Miren que son diferentes ecuaciones. ¿Ok? Y uno ya decide, recuerden que compara con valor crítico. La hipótesis nula se rechaza siempre cuando ¿qué? ¿Cuándo qué? Cuando el calculado da mayor al crítico. ¿Listo? Cuando el calculado mayor al crítico se rechaza el hipótesis nula. Porque estamos saliendo del límite, digamos, de la distribución. Bueno, ahora vayamos a la herramienta. Aquí en los materiales del curso ustedes van a encontrar en laboratorio una carpeta que no, está aquí afuera, hojas de cálculo. Comparación de pendientes, ¿listo? Vamos a descargarlo. Los que tengan un computador lo pueden ir haciendo a ver cómo les va. Descargar. Entonces, esta plantilla hace todo lo que les mostré ayer en un solo paso. Lo único que tienen que hacer es pegar los datos, únicamente. Él automáticamente, digamos, hace el análisis. Entonces, miren, lo primero, van a colocar los datos de la red de calibración 1. Aquí van a colocar, pues, como al final lo van a reportar. Recuerden que algunos grupos hicieron unas modificaciones porque tenían unos errores, ¿cierto? Les daba mejor una absorbancia que duplicada. Entonces van a colocar la versión final. ¿Listo? Con la cual van a seguir cuantificando. Lo que no tuvieron problema es el promedio de los dos valores. Les van a colocar aquí el valor de la concentración con las respectivas unidades.
aquí esto es simbólico, pues, obviamente aquí está de 1 a 10, para que ustedes van a repasar aquí, 20, 30, pues los valores de nivel de concentración que he preparado. Automáticamente aquí les va a calcular con esta función, que es un modelo lineal, aquí está la estimación lineal, les va a calcular la pendiente, el intersecto, el R cuadrado, todo aquí, y va a calcular aquí la desviación estándar de la pendiente, creo que es esta, 0,0022. ¿Para qué lo calcula? Para saber cuál te va a aplicar después, si una T para varianzas homogéneas o para varianzas desiguales, ¿cierto? Pero, como les digo, él toma la decisión, también lo hace. Lo mismo se hace con la siguiente recta, es decir, con la que he preparado en la segunda práctica. La van a colocar acá abajo, aplica igual. Si tuvieron que hacer algún tipo de ajuste, pues lo tienen en cuenta acá, hacen el ajuste también aquí. Van a trabajar con la versión final, con la cual van a seguir trabajando en los laboratorios que vienen. Entonces, ¿qué hace esta plantilla mágica? Miren, aquí va tomando los datos, ¿sí? Para hacer la prueba F, y me dice si hay varianzas homogéneas o no. Automáticamente me dice, tengo un condicional aquí que me dice si sí o si no. Incluso está con color, plastilina, ¿verdad? Con color azul. Y quiere decir que tengo dos opciones, me voy con la azul y quedo con esta, ¿sí? Si me diera naranjada, me quedo con esta. ¿Listo? Y aquí está la conclusión. Y ustedes saben ahí, con eso saben si hay o no hay efecto matriz significativo. ¿Sí queda claro? ¿O hay dudas? Mañana en la miren que aquí está la herramienta, digamos. Yo tengo pues pensamiento ingenieril, digamos, las herramientas están, ¿sí? Y tampoco ustedes que se aprendan las cosas así de memoria, porque hay una herramienta, y sobre todo en esta época, lo importante es que ustedes saquen provecho, que sepan interpretar la información, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice esto? Mira, me va a decir a ustedes si ese efecto, si esa adición de esa matriz afecta o no afecta significativamente. Y de hecho, para mañana ustedes tienen que tener eso claro, porque es el instrumento. La profesora Laura me dijo que no entren si no tienen claro eso. Me dio. Por eso es importante que ojalá lo puedan hacer ahora para saber cómo les va. ¿Listo? Con base en eso sabemos si van a seguir trabajando con la matriz o sin matriz. Entonces, pues digamos, caso hipotético, tenemos acá, sigamos. Caso 1, digamos, se acepta H0, ¿sí? Es decir, que no hay efecto matriz. Quiere decir que prácticamente estas rectas son o paralelas o están una sobre otra, en el mejor de los casos. ¿Qué harían ahí ustedes? Les pregunto, ¿con cuál de las rectas seguirían trabajando? ¿Con la 1 o con la 2? Sabiendo que da igual, pues analíticamente hablando se comportan igual. ¿Con cuál se quedan? ¿Con la 1 o la 2? ¿Con la 2? Bueno, la 1 es la primera visión del laboratorio, que es sin matriz. La segunda con matriz. Y de una libertad que analíticamente ambas son correctas. Bueno,
hago aquí ahora. Creo que no me hice entender. Recta 1, recta 2. Y aquí está. Digamos, cuando sucede eso, ya sea el caso de arriba, que es paralelas, recuerden que la pendiente es el ángulo, dos rectas paralelas tienen el mismo ángulo, y la de abajo superpuesta por todavía. En ambos casos no hay diferencias significativas entre las pendientes. El efecto matriz es despreciable. ¿Con cuál recta trabajaría? ¿Con la 1 o con la 2? Cualquiera. Sí, de hecho, analíticamente cualquiera. Pero ustedes, sabiendo lo que les tocó hacer en el día a día, ¿con cuál se irían? ¿Cuál? Sin matriz, una medición menos, ¿cierto? A menos que ustedes me digan, no hay diferencia, profe, da igual, pero resulta que esta me dio un R cuadrado de 0.9995 y esta me dio 0.99999, que la cosa va cambiando, ya tengo otra justificación, ¿cierto? Porque si yo uso esa recta para hacer interpolación y calcular concentración más adelante, ¿cuál sería mejor? La que tenga mejor ajuste. ¿Listo? Y ahí tienen dos criterios para tomar decisiones. Pues, ¿qué tan fácil es para ustedes trabajar con matriz y los coeficientes de correlación o determinación? ¿Listo? De hecho, ¿cómo le fue con esos coeficientes? Silencio, a ver, ¿cómo le fue? Luisa. ¿Y cómo pintan? Pues, se ve ahí por lo menos. ¿Pero cómo? La primera. Muy parecido. Y a mejor todavía, es ideal, ojalá. Todavía efecto matriz, para que ustedes tengan la libertad. Porque ahora miremos el segundo caso. Caso 2, que definitivamente cada uno va por su lado. Como aquí, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué haríamos ahí? Decisión, ¿cuál sería? Con el efecto matriz. Toca trabajar sí o sí para contrarrestar el efecto que hay. ¿Y cómo lo contrarresto? Pues preparando la recta con la misma matriz. ¿Listo? O sea, digamos, quienes tocó ese caso de arriba no tienen elección. De hecho, no tienen que pensar. O sea, tienen que trabajar con curva de matriz, con la curva de la segunda práctica. Los que tienen esta situación ya deciden, pero sí me justifican por qué escogen una u otra. Siempre que de correlación mejor, o sea, por facilidad, para evitar adicionar matriz dividida y la división de matriz implica más errores. ¿Hay dudas, inquietudes? ¿Qué cosa?
evaluando en la práctica es un efecto rotacional. Rotacional quiere decir que la matriz está moviendo, la pendiente está moviendo. La pendiente se mueve, digamos, este es sin matriz, ¿cierto? ¿Qué está pasando? La pendiente está reduciéndose. Hay una rotación. Y en este caso también está pasando de sin matriz aquí a con matriz. Está rotando. Es un efecto rotacional, efecto matriz rotacional. ¿Sí? Puede haber otros tipos de efectos que se llaman translacional, que es cuando aparezcan paralelas. Ahí se supone que están paralelas. La distancia más o menos se mantiene entre ellas. Es decir, que las pendientes son iguales, significativamente iguales. Por lo tanto, hay efecto matriz. Pero cuando esto pasa, quiere decir que hay un blanco, hay un ruido de fondo que se puede corregir con un blanco, sin necesidad de estar haciendo una recta de calibración en matriz, sino con un blanco suficiente. Si con una línea base buena es suficiente. Entonces, es un efecto translacional y es un efecto rotacional. Lo que nosotros estamos tratando de identificar en la práctica realmente es un efecto rotacional, con la comparación de pendientes. ¿Sí? Si efectivamente existe algo en la matriz que me cambie la pendiente. Entonces, si lo vimos, pues lo que les mostré, digamos, lo pueden buscar en tablas, pues, las estadísticas, la T, por ejemplo, y la F, o sea, esto que aparece aquí, estas pruebas con el F calculado y el F crítico, se pueden buscar en tablas, o usando Excel. Siguiente característica, la sensibilidad. Sensibilidad, que realmente nos muestra esa relación entre la variable que estamos evaluando, ¿sí?, la concentración, y una respuesta instrumental. Para nuestro caso, pues la respuesta instrumental viene siendo la absorbancia versus la concentración. Recuerden que hay una dependencia de X o de Y. La dependencia es de X y de Y. De Y, ¿cierto? Y depende de X. ¿Listo? Entonces, nosotros lo que buscamos es que un procedimiento de medición sea capaz de, para una pequeña cantidad de analíticos, podamos observar adecuadamente la señal. Entonces, realmente lo que esperamos aquí es, suponiendo, digamos, preparamos esta concentración que va a ser de 2 miligramos sobre decilitro de glucosa. Y tenemos dos procedimientos. Digamos que 2 PAD y otro. Un segundo. Ambos son analizados. Esta muestra es analizada, es estándar con los dos procedimientos. Mientras con este procedimiento me da una lectura de 2.5, ¿sí? Con el método 1 me da de 5.3. ¿Sí? Yo con eso puedo identificar cuál es más sensible. ¿Cuál es más sensible? ¿El 1 o el 2? ¿Cuál es más sensible? A ver, ¿quién dice que el 1? Levante la mano. El 1 es el de 2.5. El 1, miren que estoy interpolando aquí. Interpolo el 1, interpolo el 1 con 5.3 de señal, y el 2, la misma muestra, que da una señal de 2.5, la mitad. ¿Cuál es más sensible? A ver, levante el 1.
4, 5, 6, 7. El 2, 8. El más sensible es el 1. Me está mostrando más, estoy viendo más. ¿Sí? Es como decir, esta es la solución. Esta es la solución, que es de 2 partes por millón. 2 miligramos litro de glucosa. Este método me está mostrando 5 unidades de absorbancia y 0.5. Quiere decir que si yo quiero medir 0.2 y veces menos, ¿qué va a pasar? El método menos sensible va a dejar de ver. ¿Sí? ¿Qué va a pasar si yo aquí coloco 0.5? El método 2 no va a tener ni señal, no va a poder ni verlo. Mientras que el método 1 me va a mostrar algo todavía. ¿Sí ven? Por eso es importante que un método sea sensible. Entonces la sensibilidad, matemáticamente hablando, se expresa como la variación de y de x derivada, ¿se acuerdan? Una vez lo vieron. Por ahí está Cristian, x y1 menos y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Qué es esto? La pendiente, ¿cierto? O sea que una forma de saber qué procedimiento es más sensible que otro es ¿qué? Sánchez, ¿qué es? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es más sensible? El que tenga mayor pendiente. Quien tenga mayor pendiente va a ser más sensible. Ojo, les voy a colocar eso en parcial, sencillo. Les coloco 2 ecuaciones de recta. Y yo les voy a preguntar cuál de los dos es más sensible. ¿Qué tiene que ver la pendiente? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál tiene mayor pendiente? Miren que este que está más levantadito. Este ángulo es más grande que este. ¿Sí está claro, chicos? Chicas, ¿sí? Terminamos una práctica. Me está diciendo que para una variación de x, y va a ser más grande. Para el mismo x, que es 2, y es más grande por el método 1. Y así ustedes van sabiendo, no les van metiendo los dedos en la boca cuando empiecen a vender métodos. Saben ya cuál es más sencillo. Por ejemplo, aquí, esto, ¿qué es esto? A ver, antibiógrafo, ¿sí? ¿Cuál es la variable de respuesta ahí? Variable de respuesta. Variable de respuesta. ¿Qué es lo que ustedes evalúan? El diámetro, ¿cierto? Ustedes obtienen. Ustedes con eso, un diámetro más grande puede ser si mayor sensibilidad o no. ¿Sí o no? Frente a una exposición, creo que son antibióticos, ¿cierto? Bien. Gracias. Mariana, pónganse de acuerdo. ¿Quién? Una duda ahí, profe. Usted dice que mientras más grande es el aro, más sensible. Entre más grande sea el y por variación de x, va a ser más sensible. Dígame, ¿cómo se digo? Si yo tengo, digamos, 2, puede ser, ya es una burrada, no sé ni que luego lo recuerdo, pero para el del ejemplo, suponiendo que esto es un antibiótico y solo, ¿sí? A una concentración definida, ambos tienen la misma concentración. 2 y 2. ¿Cuál es el de aquí? El diámetro. El y más grande para la misma concentración. ¿Cuál es más sensible? El y más grande. El diámetro más grande. ¿Sí? Y eso aplica acá también. Una manera de desenmascarar el más sensible es utilicen, la comparación con las pendientes y si no las tienen, algo sencillo.
preparen una solución y miran los dos a ver, el que dé más esa respuesta, ese es el más sensible. ¿Listo? Por si de pronto no los vayan por la tarde diciendo que les pasan la ecuación y la ecuación se ve con esa pendiente súper grande. Entonces pueden hacer la comprobación así. ¿Sí queda claro? ¿Dudas? ¿Inquietudes? El tipo está aprendiendo hoy. Sí, pero Bueno, vamos a hablar sobre los límites y ya con eso nos despedimos. Miren que estamos aquí, enfoquémonos, estamos aquí en la parte baja de la pirámide. ¿Sí? Estamos aquí todavía. Estas características básicas fundamentales aplican tanto para métodos cualitativos como para cuantitativos. Porque es lógico. ¿Qué persigue? Poder identificar bien. Tanto un método cuali como un cuanti tienen que identificar bien, lo mínimo. ¿Sí? Entonces, ya hay sensibilidad, selectividad. Bueno. Lo que estaremos bien. Relación o diferencia entre estos dos. Esto para que lo tengan para la próxima clase. Diferencia o relación que hay entre selectividad y especificidad. Generalmente yo lo digo, pero eso me gustaría ver si encuentran. A veces las confunden y no es como que y hacer el ejercicio como ustedes se. Y vamos a hablar ahora del límite de detección. Límite de detección. Entonces, nosotros tenemos un dilema aquí en este momento. Queremos saber nuestro procedimiento de medición, nuestro hijo, ustedes lo están criando realmente desde el principio. ¿Desde cuándo es capaz de diferenciar cuándo hay matriz, cuándo hay analito y cuándo hay otras cosas que no sean analitos? Por ejemplo, tenemos una muestra que es una muestra que no tiene analito, que sea blanco. Ustedes lo han preparado como generalmente con agua más el reactivo, ¿cierto? ¿Uno qué esperaría de esta señal? ¿Cuánto debería dar esta señal para el procedimiento? ¿Cuánto? A ver, ¿cuánto? Cero. Cero, ¿cierto? 0.000, que es lo ideal. ¿Sí? Pero ustedes y yo sabemos que eso no pasa. No pasa. Si ustedes levantan ese blanco y lo vuelven por línea base, ¿cierto? Lo levantan, ¿qué pasa? Se puede negativo, menos 0,0 algo, diferente a 0. ¿Por qué? Pues si no tiene nadito no me debería mostrar nada. Sí, pero en teoría tú lo colocaste antes. pero ahí ya sabe que está eso. Si usted se lo quita, siente que, o sea, si ya lo dispone, usted lo dará. Pero ¿por qué está leyendo algo? ¿Por qué no queda en cero? No, me refiero a una muestra blanca. Digamos, la pones
la pones en cero, ¿sí? Y vas a leer el blanco como una muestra, que es lo que vamos a hacer mañana. Lo leen, ¿sí? Debería dar cero, pero no da cero. Da cero, puede dar 0,002, por ejemplo, o 0,004 por allá, ¿sí? Pero ¿por qué? ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe? Porque yo puedo engañarles, no, que tiene una cantidad mínima de glucosa. Entonces, es ahí donde está el dilema. Ustedes tienen que empezar a saber desde dónde es capaz de identificar su método, ¿sí? Desde dónde es capaz de ver bien. Desde cuándo es analito y desde cuándo es algo que vamos a llamar ruido. ¿Listo? La señal que uno sabe que no es del analito, la vamos a llamar ruido. ¿De dónde viene ese ruido? La cubeta, en este caso es importante. La cubeta, las vibraciones, todos los factores que pueden influir en la medición. Incluso la corriente eléctrica que ustedes van a controlar, un bajón de energía, el mínimo ya cambia. ¿Listo? El ruido. Entonces, nosotros estadísticamente tenemos que diferenciar, ¿sí? Desde dónde empieza la señal del ruido, dónde termina y dónde podemos decir que efectivamente hay glucosa o hay proteína total o hay albúmina. ¿En qué punto, ¿sí? Podemos decir que no me está engañando el fondo del ruido, sino que existe la nariz? Entonces, eso estadísticamente más o menos es eso. Más o menos es eso. Uno esperaría que cuando uno dé un blanco la señal es cero, ¿sí? Y a medida que vamos aumentando la concentración de analito, pues se va alejando de ese cero, ¿sí? Sino que en este punto, mientras se mantenga en esta campana, estadísticamente nosotros vamos a decir que todavía pertenece a la población blanca. Tenemos que buscar un punto en el cual, con cierto nivel de confianza, podemos decir que ya no es blanco, ya es muestra, ya analito, listo. Entonces, se ha definido este valor aquí como límite de detección, en el cual uno esperaría que esa desviación estándar que uno calcula, esos blancos, generalmente para un n igual a 10, en este punto es suficientemente diferente para dar un nivel de confianza del 99%, que es igual más o menos a 3 desviaciones estándares, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer mañana? Muy sencillo realmente. De hecho, hasta podemos empezar hasta más tarde, para no madrugar tanto. Porque van a trabajar solo con blancos, 10 blancos, es decir, que requieren que 2 cubetas apenas. Van a medir 10 blancos. Esos blancos van a depender de cómo decidieron trabajar. Si van a trabajar con matriz, ya saben que ese blanco que tiene agua, matriz diluida y reactivo. Pero si van a decidir trabajar sin matriz, agua y reactivo. Por eso es importante que tengan claro eso para mañana. ¿Listo? Lo van a preparar 10 veces. 10 veces. ¿Listo? Van a tener 10 datos, 10 datos de absorbancia. Y con esos 10 datos ustedes pueden calcular la desviación estándar de esos datos. Esa desviación estándar es la que llamaremos la señal ruido. ¿Sí? Entonces,
Por definición, nosotros podemos decir que la señal de límite de detección es 3 veces la señal ruido. Es decir, de 3 para arriba, uno puede decir que estadísticamente hay analítico. ¿Sí? De 3 para abajo, puede que sea ruido, puede que sea cubeta, puede que sea otras cosas. Porque trae dentro de la distribución que uno espera para un blanco. ¿Sí me hago entender? ¿Hay dudas? Límite de detección es la concentración a la cual podemos diferenciar con un nivel estadístico dado, generalmente el 99%, la presencia del analítico. ¿Sí? ¿Listo? ¿Cuál es la forma en que se aplica? Para el caso de nosotros, el límite de detección va a ser igual a 3 veces la señal ruido sobre la pendiente. Miren que aquí, ¿qué hacemos? ¿Qué unidades tiene esto? Es una absorbancia, ¿cierto? No tiene unidad de realmente. La absorbancia es una unidad de referencia más que todo. Y abajo que tenemos la pendiente. La pregunta del millón que estaban haciendo ahorita. ¿Cuál es la unidad de la pendiente? María, ¿qué dices? No. Lo voy a hacer aquí en grande. Y sobre X, ¿cierto? Pendiente. Esa es la definición matemática. Y tenga absorbancia, la podemos omitir. Abajo que queda, concentración. Miligramos sobre decilitro. Lee la oreja. ¿Cómo queda? Invertida. La pendiente tiene unidades invertidas a la concentración. Y ahora, si la pendiente está acá abajo, ¿qué pasaría? Vuelve y se arregla. O sea, ¿qué límite y cuánto me queda? ¿Qué unidades? Miligramos de decilitro. La pendiente está abajo en esta ecuación. Miligramos sobre decilitro. Y como está abajo, le di oreja y se voltea otra vez. Entonces, con esta forma tenemos la concentración a la cual podríamos definir que hay analítico desde cuándo hay. ¿Listo? Y de que ustedes tengan la oportunidad de contrastar lo que dice el inserto, que es tan mentiroso el fabricante, ¿cierto? Pues le dice, que este punto 5, no quiere decir que el punto 20, no sé qué, hasta 500 glucosa. ¿Será que si está punto 20 de punto 20? Vamos a ver mañana, ¿sí? Si realmente nos está diciendo la verdad. Yo lo dudo. Vamos a ver. ¿Queda claro sobre el límite de detección, sí? Bueno, el límite de detección, ustedes, sobre todo los que están en clínicos, saben que hay reportes donde dice no detectable. ¿Sí? No detectable, cuando te dicen que no es detectable porque el valor que te da es menor al límite de detección. ¿Sí? Suponiendo que este cálculo me dio, vamos a decir que le da 0.5. 0.5 miligramos sobre decilitro. Eso me está diciendo que este es rango 0, límite de detección de 0.5. Me quiere decir que este procedimiento de medición desde 0.5 para atrás no ve nada. ¿No ve? ¿Listo? Es que no detecta. Y de aquí para adelante detecta. Eso es lo que me está diciendo. Pero no me va a decir cuánto hay. Solamente me está diciendo que detecta. O sea, si de pronto me da punto, por decir algo, me da punto 3. El instrumento me puede dar punto 3,
Pero yo como sé que el procedimiento de medición con ese valor lo puede confundir con un blanco que le reporto al usuario, no es detectable, porque no puedo confiar en eso, en ese punto 3. ¿Sí? Porque es estadísticamente parecido a un blanco. ¿Sí me sigue? Bueno, ¿qué pasa? Existe otro límite más importante aún, que es el límite de cuantificación. El límite de cuantificación se calcula teóricamente L1 limit of quantification igual 10 veces la señal de ruido sobre la pendiente. Miren que son los mismos datos. La desviación estándar, los 10 blancos y la pendiente. ¿Cuál pendiente? La pendiente de la recta que decidieron utilizar. ¿Con matriz o sin matriz? Ustedes tienen que tener claro eso. ¿Cuál pendiente utilizar? ¿Listo? Suponiendo que este cálculo me da 1.2. ¿Qué me dice este valor? Que este procedimiento de medición es capaz de cuantificar adecuadamente con exactitud, ¿sí? De 1.2 hacia arriba, ¿sí? Por debajo de 1.2 no sabe, no responde. Profe, y si queda aquí en la mitad entre 0.5 y 1.2. Respuesta. Detecta, pero no sé cuánto hay. Hay, pero no sé cuánto. ¿Sí? Hay porque está por encima de detección. El de detección me dice que hay o no hay. Pero como no sobrepasa el de cuantificación, no puedo decir cuánto. Puedo a simple vista decir, realmente la concentración debe estar entre 0.5 y 0.2. No sé exactamente cuánto, pero sí hay, un poquito. Ya si quiero saber cuánto hay que debo hacer, buscar otro procedimiento que sea más sencillo, que vea mejor. ¿Dudas? O sea, ese reconocimiento son de detecciones y luego se de cuantificación. Entonces yo digo una muestra más o menos entre esos dos. Si la muestra me entre los dos, en caso dado, ojalá no, pues lo que uno dice es que es no cuantificable, ¿sí? No puedo cuantificar. Pero si quiere saber más información, yo le digo, mira, aquí entre nos sí tiene, pero no puedo saber cuánto hay. Generalmente los laboratorios, digamos, declaramos con base en el límite de cuantificación, porque ustedes pagan es por dar un dato, por contar, no por saber si hay o no hay, en la mayoría de los casos. ¿Hay una prueba? Entonces, el resultado se podría, si está en resultado se podría detectable pero no cuantificable. Generalmente los laboratorios dicen no cuantificable. ¿Sí? Y se ahorran las explicaciones. ¿Sí? Dicen no cuantificable. NC. O menor a 1.2. O menor a LSOQ. ¿Sí? Así se expresa. ¿Listo? ¿Cómo lo ven? Bien. Bueno. Y la última parte, que es el reto de ustedes para mañana, se va a hacer el reto. Dependiendo de cómo les dé el cálculo de límite de cuantificación, lo van a preparar. Si me dieron 1.2, ustedes van a preparar la concentración por el estándar de 1.2. Y si el límite les da, pues, si es adecuado, les debe cuantificar 1.2 o cercano. Es la prueba de fuego para el límite de cuantificación. El límite de cuantificación se confirma experimentalmente, porque miren que con base en eso uno declara al usuario, al paciente, ¿sí? si hay o no hay, si se cuantifica o no se cuantifica. Entonces lo vamos a confirmar. Entonces, por ejemplo, digamos, hagamos
ya para terminar ya el completo, ¿sí? Suponiendo que les dio 1.2, ¿sí? Concentración final 1.2 miligramos sobre decilitro. Suponiendo que este es glucosa. Concentración inicial, ¿de cuánto es? ¿De cuánto es? 400 algo, ¿sí? 443 punto algo. Ese es el stock, la madre. Preparen, por ejemplo, 1000 microlitros. Volumen inicial, ¿de cuánto es? ¿Quién me ayuda? 1.2 por 1000 entre 443.1. O sea, tienen que tomar 2.7 microlitros, ¿sí? Y llevarlo hasta 1000 microlitros con agua. Un poquito, pero bueno. Suponiendo que se pueden medir, que tenemos una pipeta que ayuda. Esa solución la preparamos y la vamos a leer en el puntómetro tomando 10 microlitros más un ml de reactivo y leemos y tenemos una absorbancia de la muestra. ¿Sí? Esta absorbancia la tenemos que meter en la ecuación y nos debe dar 1.2. Es eso, o muy parecido. Esta absorbancia la metemos en la ecuación. Eso quiere decir que vamos a calcular X es igual a ¿qué? Absorbancia menos intercepto sobre pendiente. Y esa es la prueba de fuego. Ustedes pueden preparar 2 o 3 concentraciones a ver si les da. Que 1.2 y me dio 8, está perdido. ¿Sí? Puede pasar, me dio 8. Yo voy a preparar una de 10, y subiendo. Porque a medida que vamos incrementando, ya el procedimiento se va afinando. ¿Sí? Esa es la idea. O sea, si ustedes le dan 1.2, si les da 8, no van a preparar un más diluido. Eso es perder el tiempo. Sabemos que el procedimiento se pierde, ¿cierto? A concentraciones más bajas. ¿Cómo la ven? Después de los 2.10. Después de los 2.10. Esto es para preparar la concentración. ¿Sí? Vas a preparar la concentración de 1.2 con base en el estándar de glucosa que tienen en el laboratorio, que es 400 algo, ¿sí? Vas a preparar 1 mililitro y para eso requiere 2.7 de glucosa. 2.7, o sea que requiere de agua, ¿cuánto? 1900, ¿qué? 97.3. Bueno, lo diluyes y ya de eso, ustedes saben, pasa a la fase de reacción, donde toman 10 microlitros apenas y lo mezclan con el reactivo. ¿Cuál es la diferencia de pronto entre los grupos? Ojo, la matriz. Si van a trabajar con matriz diluida, además del reactivo, tienen que agregar los 10 microlitros de matriz diluida. ¿Listo? A los que van a trabajar con efecto matriz. ¿Qué? Bueno, acá ya lo que hacen es, esto lo leen y el fotómetro tiene una absorbancia, la absorbancia la meten en la fórmula y obtienen la concentración. ¿Sí? Que en este caso hipotético, pues no fue como regular, dio 8, debería dar ¿cuánto? 1.2. La preparé en 1.2 y me dio 8. El error es muy grande, ustedes calculan. 1.2 menos 8 entre 1.2, ¿cuánto da eso? Grande. Entonces, pueden preparar otra solución, puede ser de 10, ¿sí? Y van subiendo.
Pueden hacerlo 2 o 3 veces máximo. Creo que la cantidad de reactivo que hay está como para 2 o 3 pruebas. ¿Listo? ¿Inquietudes? ¿Cómo lo ven? Bueno, si no hay duda, quedamos entonces